¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Hoy veremos a Jesús volviendo a la mañana de aquel martes al templo. Iba con sus discípulos y en el camino quiso enseñarles una lección de fe. El día anterior había sentido hambre y se acercó a una higuera para comer de su fruto, pero dándose cuenta que esta tenía solo hojas, la maldijo, diciéndole que nunca nadie comería de su fruto. En este día, los discípulos miraron la higuera y se dieron cuenta que estaba seca desde la raíz hasta su copa. Y maravillados le dicen a Jesús, le dice, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús le dice, de cierto les digo, que si tuvierais fe y no dudaseis, haríais más que lo que sucedió con la higuera. De hecho, le diría ya a este monte, quítate de aquí y échate al mar, y el monte lo haría. Y cuando estén orando, perdonen. Si alguno tuviera algo contra ustedes, perdonen, para que también su Padre les perdone a ustedes sus ofensas. Cuando llegaron al templo, Jesús con sus discípulos, estaban allí los escribas, los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes, ¿cierto? También los ancianos. Y estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Y le preguntan, ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas, Jesús? Y Jesús los queda mirando y les dice, ¿con qué autoridad Juan el Bautista bautizaba? Y los líderes religiosos se quedaron pensando, porque decían que si ellos decían que lo hacían, que Juan bautizaba con la autoridad de Dios, del cielo, Jesús les preguntaría, bueno, ¿por qué no creyeron entonces? Y si respondían que lo hacían con la autoridad de los hombres, se iban a echar encima a toda la multitud que estaba alrededor. Entonces le dijeron a Jesús que no sabían qué responder. Y Jesús les dice, bueno, yo tampoco les diré con qué autoridad hago yo todas estas cosas. Luego Jesús comienza a enseñarle a todos los que allí estaban que el reino de Dios se había acercado a ellos y que ellos estaban dando el lujo de rechazarlo. Todo esto, por supuesto, se lo enseñó a través de parábolas. Y como los líderes se dieron cuenta de que las parábolas se estaban refiriendo a ellos, se enojaron mucho y buscaban la manera de arrestarlo, ¿cierto?, para poder juzgarlo. Pero tuvieron temor de hacerlo, porque temían por la gente, porque la gente tenía a Jesús como un profeta. Para hacerle caer, buscaron personas, espías, que se hicieran pasar por justos, para que le hicieran preguntas capciosas y poder pillarlo en alguna respuesta. Uno le preguntó sobre cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús, resumiendo toda la ley, le responde lo siguiente. El primer y gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. Jesús también le hace una pregunta. Y la pregunta que le hace a todos ellos que tenían conocimiento, ¿cierto?, que conocían la palabra, que eran eruditos en la Torá, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Les pregunta lo siguiente: ¿qué opinan ustedes del Cristo? ¿Quién creen ustedes que es el Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dicen, bueno, el Cristo es hijo de David. Y Jesús le dice, entonces, si es hijo de David, ¿cómo David le dice mi Señor? Luego de esto, Jesús les enseña a toda la multitud que allí había que nadie debe enaltecerse, que nadie debe creerse más de lo que es o pensar como que es mejor que otros. Él les dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla, ese será enaltecido. Jesús también enseña y en su enseñanza condena
la falsa religión, condena el legalismo, condena la injusticia, la hipocresía, condena también a aquellos que persiguen a los justos. Luego de todo esto, de todas estas parábolas, de toda esta enseñanza que Jesús les hace, vuelve a lamentarse sobre Jerusalén, diciendo: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los pollitos y no quisiste? He aquí que vuestra casa será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Luego de esto, Jesús sale del templo con sus discípulos, y estos le empiezan a mostrar lo hermoso que es el templo. Pero Jesús les da un discurso sobre los acontecimientos futuros que sucederán con el templo y con toda la humanidad. Pero ese tema quisiera hablarlo en otro video, porque es para largo. Es el capítulo 24, ¿cierto? Y el capítulo 25 del libro de Mateo. El Señor les dice en estos capítulos, les insta a sus discípulos a estar en constante oración, en su búsqueda de Dios, en comunión con Dios, que velen en todo tiempo, para que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán. Ya al final de aquel largo día, Jesús conversa con sus discípulos y les dice que ya solo le quedan 2 días. 2 días para su muerte. Los principales sacerdotes ya estaban maquinando y conspirando en contra de él en el palacio del sumo sacerdote. Estaban conscientes de que la fiesta de la Pascua se acercaban y querían tener todo listo para que Jesús muriera antes de aquella fiesta. Mientras maquinan cómo atrapar a Jesús, se presenta en aquel lugar Judas Iscariote. Él ya venía listo para entregar y traicionar a Jesús. Para los principales sacerdotes y los ancianos esto les vino como de maravilla, y pactaron un precio para pagarle a Judas si él se los entregaba. Este precio fue de 30 monedas de plata, que era el valor en ese tiempo que tenía un esclavo. Yo no sé si Judas alcanzó a dimensionar lo que estaba haciendo, pero aquí reveló su corazón, un corazón codicioso y un corazón deshonesto. Este día sería uno de los días más intensos de Jesús. Además, que se acercaba a pasos agigantados la hora en que él iba a ser entregado. Vimos cómo Jesús enseñó de la forma más sencilla a todos quienes le seguían, y con palabras fuertes a aquellos que, teniendo las herramientas en sus manos para conocerle, no quisieron hacerlo. Ni siquiera Judas Iscariote, que estuvo con él 3 años, ni siquiera él le había conocido realmente. Que no nos pase esto a nosotros, amigos, que después de tanto tiempo de tener conocimiento de Jesús, imagínense, la Biblia nosotros la tenemos hace 2000 años completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para aprender sobre Él. No vaya a ser que dejemos pasar esta oportunidad de conocerle y que sea para nosotros un hombre de la historia más o un profeta más, como para muchos de aquellos en aquel tiempo lo fue. Jesús significa mucho, mucho más que eso. Él es el Hijo de Dios que vino a dar su vida para salvarnos a nosotros y reconciliarnos con Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto en un próximo video.